Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí. Sí, perfecto. Bueno, la verdad estaba esperando que entrara la mayoría porque me llegaron algunos mensajes en los cuales tenían algunas dudas. Entonces, quería obviamente disiparlas con todos para que no hubiera ningún problema y de una vez ajustáramos lo que no estaba tan bien. Sin embargo, bueno, tampoco podemos esperar mucho, son las 2, 3 de la tarde, entonces, pues ni modos, tenemos que dar inicio. Les voy a pedir de favor, obviamente, que a sus compañeros que aún no han ingresado y cualquier cosa, bueno, puedan comentarles lo que les voy a comentar. A ver, vamos, les voy a proyectar la plataforma para que veamos, porque verdaderamente, efectivamente, no estaban cargados algunos apartados. A ver, aquí tienen su plataforma, aquí les aparece, creo que ya les aparece como tal. Recordemos que en el caso, por ejemplo, en la semana número 5, que fue la semana posterior a la evaluación, ahorita nosotros vamos en la semana 7. La semana 7 es esta, finaliza el día de hoy. En el caso de la semana 5, bueno, creo que hasta donde yo me acuerdo, ahorita lo checamos de todos modos, aparece su actividad o tenían que cargar lo de la parte de epígrafe y la parte de portada, ¿sale? Eso ya quedó porque fue semana 5. Posteriormente viene la semana 6, que es precisamente la estructura de tesis y ya es una parte de la continuación de lo que propiamente estábamos visualizando. En este caso, en la semana número 6, se supone que tenemos la parte de la introducción, o sea, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿sale? Hay algunos problemas porque me mandó mensaje una de sus compañeras, honestamente no sé quién es porque no me dijo el nombre, que tenía duda con la parte de la introducción porque pues creo que había ambigüedad y porque creo que iba a cambiar su tema. Les voy a pedir de la manera más a ver, espérenme, porque miren, van ingresando, les digo. Profesora, Digan. no sé si haya sido mi compañera Denise, porque de hecho ella fue la que nos dijo que le pregunta a usted sobre los apartados Ah, de sí, que pero no no, no, estaban.
Ajá, pero Denise solamente me comentó que no estaban los apartados, que es lo que ahorita les voy a comentar. En este mismo, donde se encuentra la parte de introducción, ahorita les voy a abrir lo de estado del arte y dedicatoria. Eso ya lo tienen, ya nada más es cargarlo. Y junto Ujú. con la introducción, esto va a quedar cargado en esta semana en la que les estoy indicando, ahorita les digo. Mm, Ah, 4, ok, ya. 5, sí, 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 es a lo que voy. Porque de hecho en esta semana que es la número 6, es más, vamos a hacer lo siguiente, en la semana número 6 se queda la pura introducción y en la semana número 7, que es la que finaliza hoy, ahí va a quedar el estado del arte y la dedicatoria. Y la tarea, lo que veamos hoy, la tarea que se les quede, esa ya va a estar obviamente incluida en la semana 8. ¿Sí? Así es como vamos a quedar para que vayamos en conforme a las, obviamente en cuanto a las semanas y en cuanto a las fechas de entrega. Ahorita en un ratito más, les aperturo y les dejo abierto, que les digo, un par de horas, porque pues claramente nada más es cargar. Es más, vamos a hacer lo siguiente, si quieren lo dejamos aperturado todo el día, porque bueno, tienen clase y demás. Entonces lo dejamos aperturado hasta las 7 de la noche más o menos, para que obviamente lo que falte, en este caso sería ya introducción ya tuvo que haber quedado cargado. En introducción ya no hay manera. Ya solamente para que carguen estudio del arte y dedicatoria, que es algo que ya tienen y solamente es cargarlo. Y ahí nos quedaríamos propiamente. Semana 6 que ya la tienen acá introducción, y en semana 7 les aperturo sus dos espacios. Ya semana 8 bueno, ya en un ratito comentamos qué es lo que se nos va a quedar. Lo que les iba a pedir de manera como muy atenta es lo siguiente. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, si van a cambiar de tema, si no le entendieron a algo, primero que lo hagan saber el mismo viernes, porque obviamente los viernes yo les voy preguntando, ¿no? A ver, ¿hay duda hasta acá? Paramos aquí, falta algo para que no haya ningún problema. Pero si me lo comentan el día de la siguiente semana, viernes, o sea, hoy, pues digo, la realidad es que ya no hay mucho que hacer. Y obviamente, pues si me avisan, ay, es que, ¿qué creen? No le entendí, no voy a cargar mi actividad hoy porque no le entendí. Discúlpenme, ahí sí no hay manera. Ahí ya no se va a aceptar la actividad porque, pues vaya, tenemos el lapso de toda una semana. O sea, no tenemos 2 semanas, perdón, 2 clases entre semana, no las tenemos seguidas para decir, bueno, pues es que me la pidió de martes para miércoles, pues ni modos, ¿no? En este caso no, tenemos una separación de clase de una semana. Entonces, obviamente, dudas, preguntas, aclaraciones en el transcurso de viernes o en su defecto en el transcurso de fin de semana. Pero si me lo comentan el mismo día de clases que no entregan, bueno, pues eso ya será como cuestión muy propia. Eso por un lado. Por otro lado, comentarles también, si tienen alguna problemática de falta, por lo que ustedes sea, o sea, no me voy a poner a cuestionar los motivos. Si tienen falta, no se preocupen, no me lo comenten. O sea, al final de cuentas, tienen esa situación, ya nada más tengan pendiente que tienen que justificar. Con nosotros ya fueron muy enfáticos en que los únicos que pueden justificar en este caso es coordinación. Entonces, pues para que tengan presente, ya saben que tenemos pues obviamente el día del examen, es más, el día del examen, si a las 1:55 me mandan su justificante, no tengo ningún problema, pues a las 2 de la tarde presentan su examen. Ya posteriormente, pues tampoco, porque si no, pues también tenemos un problema. A ver, espérenme, sigo admitiendo a sus compañeros. Espérenme, espérenme. Ahí está, creo que ya quedaron agregados. Entonces, así quedamos con esa situación para que no haya ningún problema. Ahora, vamos, o que la canción les digo. Si tenemos alguna duda o alguna pregunta en cuestión de la plataforma, en este caso, bueno, sí fue cuestión mía de los apartados, por eso les digo que les doy la prórroga y obviamente ahorita les aperturo el espacio. Pero de ahí en fuera, ¿tenemos alguna duda en cuanto a las actividades entregadas y demás? No, maestra, creo que ¿No? no. Perfecto. Bueno, Yo entonces ya sí nada creo que más. era sobre la introducción, ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué duda tiene de la introducción? porque estaba checando sobre el material que había subido y, bueno, pues ya no, lo que lleva la introducción, pero le estaba preguntando a una de mis compañeras y me dijo que como tal no era todo por el momento, solamente lo que llevábamos investigado o algo así. Entonces ya no entendí si habían como Mm, dos tipos de introducción o algo así. no, no había, ¿entró a clase la sesión pasada? No, yo no entré, por eso le Ah, estaba preguntando.
Ahí está el gran detalle. Hacerles el comentario también, le hice el envío, ahorita les digo a quién fue. ¿A quién? El número telefónico que tengo, de hecho le hice el envío de la situación del canal de YouTube. Desde un principio les dije que ahí iban a estar cargadas las sesiones. Lo mismo, cuando lleguen a tener alguna situación de inasistencia por igual, por la razón o por el motivo que sea, lo mismo, rediríjanse a la parte del canal de YouTube, ahí están cargadas sus sesiones. En el caso, por ejemplo, de proyecto de carrera, la sesión del día de hoy generalmente la cargo el día lunes. Entonces el día lunes ya pueden ver su clase tal cual, obviamente hacer su situación. Ya si tienen dudas, pues obviamente ya hacemos esa parte, porque ahí pues es donde desarrollamos todo el tema. De hecho, por eso les dejé introducción, porque fue lo que vimos la semana pasada. Ahorita vamos a retomar precisamente esa parte, porque había otra compañera, por eso les decía, no recuerdo quién, que tenía dudas con respecto a la parte de la introducción. De hecho, me comentó que iba a cambiar su tema. Obviamente, si alguien va a cambiar tema del tema que vaya a desarrollar, les recomiendo que sea ya, porque si ahorita hacen la introducción con un tema y empiezan a hacer todo lo demás con otro tema, solitos se van a hacer bolas y van a tener mucho más carga de trabajo. Entonces, yo les recomiendo que si tienen que cambiarlo, lo cambien en este inter de la cuestión de la introducción. Posteriormente ya no va a ser tan recomendable. Vamos a retomar entonces la parte de la introducción para que obviamente lo puedan comprender. Digo comprender porque pues hecho, realizado ya está. A ver, déjenme buscar entonces el material. Espérenme tantito. A ver, ahí está, miren, justo ahí. Ok, tenemos la parte de la introducción, ya obviamente tenemos epígrafe, tenemos dedicatoria, tenemos portada y vamos a comenzar con la parte de la introducción. Decíamos que la introducción, como todos sabemos, pues es una cuestión inaugural, que quiere decir que nos va a inaugurar todo nuestro cuerpo de investigación, ¿no? En este caso, ¿para qué nos sirve la introducción? La introducción sirve para el lector, para que el lector tenga una idea o pueda ver un panorama general o un panorama amplio de todo lo que nosotros vamos a abordar en nuestro texto, así tal cual. Decíamos que una cuestión importante para poder hacer nuestra introducción era poder describir nuestro tema, ¿sí? ¿Cómo describir nuestro tema? Pues claramente para que el lector sepa de qué es de lo que va a tratar. Esta descripción puede ser de manera muy breve o puede ser de manera extensa. Esto dependerá pues también de la cantidad de información. Ahorita vamos a precisamente platicar de la recaudación de información. Nos va a dar detalles, obviamente detalles generales. Los particulares no, porque los particulares los vamos a abordar a lo largo y a lo ancho de toda nuestra investigación. El tema del texto pues puede ser acerca de un concepto, específicamente acerca de un autor o de alguna figura en especial que tenga su área de estudio. Ustedes solamente saben de qué habla su trabajo de investigación y saben por lo menos el punto clave, ¿no? Si mi punto clave, voy a hablar del turismo en Latinoamérica, bueno, pues yo sé perfectamente que mi punto clave pues va a ser el turismo. Entonces, conforme a eso puedo empezar la descripción de mi tema. También decíamos que la introducción es buena abordarla desde un vacío del conocimiento. Todos los trabajos de investigación, por eso se llaman trabajos de investigación, no solamente porque voy a copiar y pegar lo que otros autores ya hicieron, porque pues, si no sería exactamente lo mismo, sería más un resumen o un recopilado de información. Aquí es ver dónde se encuentra el vacío de conocimiento, donde hay, digamos que un terreno poco explorado, un área de conocimiento que no han tocado tan bien, tan a profundidad, tan de manera extensa y que precisamente por eso ustedes lo están haciendo. Posteriormente, digo, me voy un poquito más rápido porque pues esto ya lo vimos, entonces ya nada más para hacer como la recopilación. También en la introducción podemos proponer preguntas o en su defecto podemos proponer objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente ¿para qué nos sirven las preguntas? Pues yo genero una pregunta porque sé que con mi trabajo de investigación voy a poder dar respuesta a esa pregunta.
También los objetivos, pues puedo poner objetivos porque técnicamente es lo que yo pretendo alcanzar con todo mi trabajo de investigación. ¿Se pueden enlistar? Pues claro que se pueden enlistar, de hecho sería la parte más sencilla de poderlos abordar. Decíamos, bueno, pero para que todo esto pueda ser y que para que se pueda abordar de manera correcta, claramente tenemos que anticiparnos. ¿A qué nos anticipamos? A que precisamente podamos organizar de manera interna nuestro texto. Claro, ustedes ya tienen fuentes bibliográficas porque desde un principio yo les comenté y les dije, vayan buscando información. Para empezar, decidan el tema y vayan buscando información. ¿Por qué o para qué? Pues precisamente para que puedan tener una organización. A ver, ¿qué tema voy a abordar más? Si voy a hablar de la delincuencia en México en el siglo XX, bueno, ¿qué tengo que hablar? Pues primero conceptos generales de delincuencia, por ejemplo, tipos de delincuencia, clases de delincuencia, el panorama en México de la delincuencia. Ah, bueno, pues voy viendo un panorama general porque eso va a estar en mi introducción, pero tengo que tener organizada la misma, porque si no la tengo organizada, pues mi investigación no va a tener ni pies ni cabeza y mucho menos voy a saber dónde iniciar. Entonces es muy bueno que podamos tener una organización interna para poderle irle dando paso. Decíamos, ¿cómo le damos paso a las secciones? Si yo voy a presentar 10 capítulos, ¿cómo le doy entrada a cada uno de mis capítulos? Ah, bueno, pues pueden utilizar marcadores discursivos. Primer lugar, segundo lugar, después, posteriormente, siguiendo en este orden. Vaya. En este caso pueden poner, no sé, en primer lugar el capítulo número 1 nos abordará o nos dará aspectos o definiciones de diferentes doctrinarios acerca de lo que es la delincuencia. Posteriormente, nuestro segundo capítulo abordará, así es como se va desarrollando la propia introducción. De hecho, en ese momento les mostré, si mal no recuerdo, les mostré un ejemplo práctico para que ustedes pudieran ver cómo se iba a desarrollar. Para esto, bueno, tenemos que tener diferentes claves muy importantes a abordar para poderla desarrollar. Primero, pues conocer cuál es el propósito de mi texto, ¿no? ¿Cuál va a ser este propósito de lo que voy a hacer? Siguiente, pues tenemos que indicar el tema general, tenemos que hacer referencia a bibliografía con la que ya contamos, proponer preguntas y objetivos, describir la estructura de mi texto y claramente pues hilar todos los pasos. El estado del arte, bueno, el estado del arte ya lo habían investigado ustedes y lo recalcamos la clase pasada y decíamos que el estado del arte no es otra cosa más que todas las fuentes de información que ya se encuentran, o sea, que ya existen y que claramente esa información toca temas similares o temas parecidos a los que yo voy a realizar en mi proyecto de investigación. Muchas de las veces no está tal cual mi tema de investigación, pero pues sí hay bibliografía que me puede auxiliar o que lo aborda desde otras perspectivas. Para eso nos sirve propiamente el estado del arte. Bueno. Posteriormente el estado del arte, yo les di como la estructura del estado del arte para que igual no tuviéramos confusión. En el caso del estado del arte decíamos que teníamos que hacer referencia a trabajos similares y nos sirve pues para validar de cierta manera nuestra investigación. Y este lo podríamos realizar a través de diferentes maneras, ¿no? Por decirlo así. Nuestro estado del arte debe de contener una introducción, pero esa introducción, tal vez es lo que dice su compañera, como que encontré dos introducciones. No, una introducción es la introducción general, o sea, la introducción a mi tema de investigación, y la otra es una introducción de mi estado del arte. ¿Sí? Ahí solamente nosotros tenemos que poner qué investigaciones anteriores se han llevado a cabo de mi tema. En este caso, el ejemplo radicaba en el tema del turismo en Cartagena, Colombia, así tal cual. Y aquí tenemos, bueno, pues en este caso estas fueron las investigaciones que consultó propiamente el autor y que le sirven a manera de introducción de su estado del arte. Posteriormente una conclusión, pues ya que tenemos un material recopilado, pues obviamente tenemos una cuestión de qué, pues de llegar a una conclusión. Ya vi lo que todos los autores han dicho acerca de mi tema y cuál es la conclusión a la cual yo puedo llegar a través de toda esa información recopilada.
pues obviamente la que yo puedo ver, y poníamos el ejemplo, bueno, en este caso decían, bueno, acá solamente en los temas que yo visité o que yo recopilé, solamente se tocaba a la dinámica de cómo se daban las ciudades extranjeras y cómo se hacía de manera teórica, pero no localicé ningún trabajo en el cual se enfocara en una ciudad en particular, en este caso en Cartagena. Como ningún trabajo lo hace, pues ahí radica la importancia del mío. Y ahí acababa la parte de la introducción. Pregunto nuevamente hasta acá, ¿tenemos alguna duda específicamente acerca de la introducción? Yo tengo una duda sobre la introducción del estado del arte, maestra. Adelante. En la parte que dijo que es las fuentes consultadas o los trabajos consultados, por así decirlo, ¿se ponen así tal cual? O sea, como lo mostró como en el esquema. Claro. De hecho, yo les dije que lo podían realizar en prosa o lo podían realizar en lista o como a ustedes se les hiciera más fácil. Ah, ok. Sí, no hay problema. Digo, acá se les pone en mapa conceptual y demás por una cuestión didáctica, ¿no? Y por una cuestión de facilidad a su vista, pero la realidad es que si lo quieren hacer a manera de redacción en prosa, no hay absolutamente ningún problema. Y en lista también se puede, ¿no? Así como nada más los títulos de los trabajos y las fuentes, claro, ¿no? Sí, pero en este caso las investigaciones consultadas, por eso hay que tener cuidado. Y es que me preocupa porque todo esto es parte de una metodología de investigación. No se pone solamente, no sé, introducción al estudio del derecho García Maínez, no sé, 2002, segunda edición. No, porque no es bibliografía. De hecho, acá lo tienen en pantalla. Tienen que poner qué es lo que me está sirviendo de ese autor y de esa obra. Se pueden dar cuenta que hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Ok. ¿Sale? Sí, porque si lo ponemos solamente, digamos que el nombre de la obra y el nombre del autor, pues caeríamos solamente en hacer una bibliografía. Y pues no se trata de eso. El estado del arte tenemos que sacar de la información que consultamos qué es lo que yo rescato para mi tema o lo que me sirve, vamos a decirlo así. Porque hay muchas obras que la realidad es que de 200 páginas, pues la verdad es que solamente me sirven 10. O hay conceptos muy específicos que me sirven de determinado autor. Entonces es ahí la importancia del estudio del arte. ¿Listo? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda antes de que sigamos avanzando? ¿No? No, creo que no, profesora. Perfecto. De todos modos, ya Gracias. saben. Sí, de nada. Si vamos presentando dudas, las vamos aclarando de la misma manera. Es más, si en algún momento necesitamos regresar, pues regresamos, ¿no? Nada más que no sea regresar mucho, porque si no, pues obviamente perdemos el hilo. Bueno, nuestra segunda parte o nuestra siguiente parte, yo les había comentado la clase pasada, es precisamente toda la columna vertebral, o sea, toda la estructura real de lo que va a ser nuestra investigación. Y es precisamente la etapa del desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo, pues claramente estamos hablando del cuerpo de nuestra obra. En el caso del cuerpo de la obra, está compuesto por todos los capítulos, las partes, las secciones que van a formar todo nuestro contenido de tesis o trabajo de investigación. Y ahí tenemos que tomar en cuenta diferentes cosas, precisamente nuestro marco teórico, que es toda la gama de información con la que vamos a contar, nuestra metodología, que de hecho hasta yo les pregunté y les dije, ya, ¿qué tal estamos en metodología? Si estamos bien, yo solamente les digo, hagan la metodología de su trabajo y pasamos a lo siguiente. Me dijeron, no, pues es que la verdad, así como muy bien, pues la verdad es que no, porque pues ya tiene tiempo que lo vimos. Les dije, bueno, para entonces hacer el cuerpo de la obra, nos vamos a regresar a la parte de metodología para saber qué es lo que lleva. Y todo eso compone, incluidos los resultados, incluida la metodología, incluido todo el problema de investigación, etcétera. Todo eso se incluye ahí, ¿sí? Ahora, en esta parte, ¿qué es el planteamiento del problema? Esto, a partir de aquí, es lo que van a desarrollar toda esta semana,
¿Sale? El planteamiento del problema de la investigación es como nosotros podemos delimitar, ¿sí? De hecho, ahorita les voy a poner otro que donde lo puntualizo un poquito más. Espera. A ver. Déjenme ver a ver si lo... Ay, ¿dónde está? A ver, déjenme ver si está por acá. Ahí está. Acá tenemos la parte de metodología de proyecto de investigación. Acá la construcción ya no la vamos a ver, la construcción del objeto de estudio, porque ustedes ya la tienen, o sea, ya saben de qué tema van a hablar. Pero lo que sí, el planteamiento de un problema. El planteamiento de un problema es la delimitación del objeto de estudio, ¿sí? Ahora, para llegar al planteamiento de nuestro problema es necesario que ustedes consideren diferentes etapas. Entre ellas tenemos las más importantes. Primero, la delimitación en el espacio. Cuando hablamos de una delimitación en el espacio, claramente nos referimos a la cuestión física, a la cuestión geográfica. Para que ustedes hagan esta delimitación, tienen que hacerse esta pregunta y respondérsela, ¿sí? En este caso, la pregunta es, ¿dónde se investigará? Yo les había puesto el ejemplo la sesión pasada. Si yo solamente pongo, vamos a poner un ejemplo, mi tema va a ser violencia. Si yo solamente dejo mi tema y mi planteamiento del problema va a ser la violencia, claramente va a quedar muy ambiguo. ¿Por qué? Porque quiere decir que van a ser todos los tipos de violencia en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces quedo como muy volando todavía. Entonces, cuando yo hago mi delimitación en espacio, mi pregunta sería, ¿dónde se investigará? Ah, bueno, si yo le pongo violencia en México, ahí yo estoy delimitando, ya estoy dejando a todos los demás países del mundo fuera y solamente me voy a enfocar a delimitar de manera geográfica mi problema en cuestión de México. Nuestra siguiente parte sería la delimitación en el tiempo. Cuando nosotros hacemos delimitación en el tiempo, tenemos que responder la pregunta, ¿cuándo se investigará? ¿Sí? Cuando nosotros decimos cuándo, pues obviamente hablamos de la cuestión de fechas. El mismo ejemplo. Si yo pongo violencia en México, pues yo estoy hablando desde los inicios de los tiempos o desde los inicios de una constitución, hablando geográficamente como país, hasta la fecha, lo cual también me dejaría millones de fuentes bibliográficas que consultar. Entonces, si yo quiero delimitar en tiempo, no sé, puedo poner violencia en México en el siglo XX. Ah, bueno, pues ya cuánto no reduje de la cuestión histórica. Solamente mi investigación se va a centrar específicamente en ese tiempo. Así es como se tiene que dar la delimitación, tanto en espacio como en tiempo, para que podamos llegar a plantear nuestro problema. Igual la sesión anterior les enseñé un ejemplo de cómo se hace esta parte de planteamiento del problema y esta parte de delimitación. Ahora, tenemos otros campos que tocar. Yo les puedo decir que los más importantes es en cuestión de tiempo y es en cuestión de espacio. Sin embargo, tenemos otro tipo de delimitaciones, obviamente, para abarcar nuestro planteamiento del problema. Ese, por ejemplo, sería la delimitación semántica. Se le conoce como delimitación semántica o estudio exploratorio, ¿sí? ¿Cómo se hace ese? Bueno, por ejemplo, esclarecer de manera objetiva los significados de palabras, categorías o símbolos que voy a utilizar dentro de mi tema de investigación. Y eso es bien importante porque si no, enfrentamos el problema que enfrentamos siempre. Si yo tengo una obra de la cual yo soy el autor, pero ni siquiera yo sé qué carambas quiero decir con estas palabras, porque no sé su significado semántico, desde ahí tenemos un problema, porque ¿cómo pretendo que mi lector lo entienda si ni siquiera yo lo entiendo? Entonces les voy a pedir de favor lo mismo, si ustedes van a ocupar, porque hay autores muy complejos, y cuando ustedes lean sus fuentes bibliográficas, dicen, ah, caray, acá me dice la palabra de superfluo, pero ¿qué superfluo? No tengo ni idea. Ah, pues tienen precisamente que hacer su investigación en especie de glosario. ¿Para qué?
para que claramente puedan entender el propio sentido de las palabras. Yo lo aplico mucho cuando tienen exposiciones y lo que hacen claramente, pues me copian, me pegan la información en diapositivas y yo les pregunto el significado semántico o el significado de la palabra o del concepto y no tienen ni idea. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no lo leyeron o que lo leyeron pero no lo comprendieron, puesto que ni siquiera conocen la palabra que les aparece a la vista. Entonces tengan mucho cuidado porque esto claramente va a quedar evidenciado cuando tengan que hacer su presentación oral. Ahí sí nos vamos a aventar, yo creo que 2 sesiones en que cada uno pase a exponernos su tema de investigación. Bueno. Ahora, no solamente es bueno hacer estos 3 tipos de delimitación cuando yo planteo mi problema, sino que claramente también hay que hablar hasta de una delimitación de recursos. Esta no la platican, esta no es que ustedes la tengan que anotar. No, esta solamente es como para ustedes, para que a ustedes se les quede como herramienta. Poder delimitar los recursos, ¿qué quiere decir esto? Poder identificar de manera muy puntual cuáles son los materiales con los que yo cuento para realizar claramente mi investigación. Ejemplo, bueno, los recursos, no, acuérdense que no solamente son económicos, tenemos recurso en personas, si conozco especialistas del área o cualquier persona que me pueda allegar de esta información de manera directa y claramente con cuántos materiales bibliográficos yo cuento, ¿no? Y les voy a decir por qué. Muchas de las veces tienen la problemática de que, bueno, yo solamente me confío de los elementos bibliográficos digitales que tengo. Pues sí, pero resulta que hay muchos que están protegidos por derechos de autor. Entonces van a tener que tener cuidado ahí. Pero resulta que hay información que yo solamente encuentro en anales públicos. Pues hay que tener cuidado y ahorita que tenemos esta parte de contingencia, pues el doble de cuidado. Hay que saber cuáles van a ser nuestros materiales y cuántos o con cuántos puedo yo encontrar. Les decía a su compañera que me dijo de esta parte de ambigüedad, me hizo el comentario y me dijo, es que yo creo que voy a cambiar de tema porque la verdad es que la información es ambigua. ¿Qué quiere decir que sea ambigua? Que probablemente al empezar a buscar para hacer su introducción o su estado del arte, se dio cuenta que pues, es prácticamente probablemente nula la información con la que cuenta. O que tiene o que está en otro tipo de situaciones en las cuales ella no puede obtener el recurso para poder acceder. No lo sé, digo, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces cuando nosotros ya tenemos toda esta parte de nuestro planteamiento, tenemos que evidenciar cuál es la problemática que yo voy a abordar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a direccionar propiamente mi campo de estudio? Para que yo pueda direccionar mi campo de estudio, porque el problema yo ya lo vi, obviamente si yo hablo de violencia, claramente el planteamiento del problema radica es que es un problema de cuestión actual, de cuestión general, de cuestión social, que afecta y demás. Ahí está mi planteamiento del problema. Pero al final de cuentas, pues yo tengo que tener diferentes objetivos, que los vamos a ver más adelante. Tengo que poner en mi planteamiento del problema 3 aspectos importantes. Describir el problema, cuáles son los elementos del problema y cómo se formula el problema. Describirlo, les ponía el ejemplo de la violencia, pues claro, la violencia hay que describirla como un fenómeno claramente negativo social que está ocasionando graves problemáticas, no solamente sociales, sino legales y hasta económicas. ¿Cuáles son los elementos? Pues los elementos son variados porque pueden fungir elementos psicológicos, elementos biológicos, elementos sociales, etcétera. Todo eso lo tengo que poner en mi planteamiento del problema, en mi desarrollo del planteamiento del problema. En el momento en el que nosotros estamos describiendo el problema, nuestro problema del objeto de estudio, tenemos que poner antecedentes del estudio. Esto ya también lo habíamos platicado. ¿Qué quiere decir? Pues señalando teorías, supuestos, fundamentos que ya se encuentran, etcétera. Es más, cualquier causa, cualquier factor, cualquier partecita que pueda estar inmiscuida dentro del problema, lo tienen que poner, porque al final de cuentas esto va ampliando su panorama y va ampliando su campo de estudio, ¿sí?
Si yo tengo teorías, bueno, yo tengo teorías que la violencia, tengo teorías que me dicen que son problemas genéticos, pues las pongo, pero tengo teorías que me dicen que son cuestiones sociales. Pero hay otras que me dicen que no, que son psicológicas. Bueno, pues todas esas me ayudan a describir mi problema, ¿sí? Bueno. Ahora, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer en la parte dentro del desarrollo. Vamos a encontrar nuestra parte de nuestra metodología. Vamos a poner nuestro planteamiento del problema y nuestro siguiente paso va a ser la justificación, ¿sí? ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación básicamente es una fase de la metodología que precisamente nos ayuda o consiste en que se pueda demostrar el por qué es importante que se desarrolle el proceso de investigación. Aparte de todo esto, la justificación o durante ella exponemos todos los beneficios que se pueden obtener. Es más, hasta ahí podemos darle la valorización a nuestro trabajo, porque precisamente vamos a explicar el valor del trabajo que pretendemos hacer o que pretendemos realizar. Esas serían como las dos partes inicialmente importantes. Ahorita se los voy a proyectar, ahorita que lleguemos a objetivos, se los proyecto para que igual lo vean materializado en ejemplo. Ahora, en este caso, para que nosotros podamos justificar nuestro trabajo, nuestro tema de una manera correcta o de una manera adecuada, tenemos que tener o tomar en cuenta ciertas características, ¿sí? Lo primero, pues, es la magnitud del problema. Hay problemas que son muy delimitados, o sea, que sí se pueden palpar propiamente los resultados, pero hay problemas que la magnitud es muy grande y para esa magnitud, pues claramente yo no puedo tener información directa, pero sí puedo utilizar estadísticas, datos estadísticos, que me sirvan como soporte para demostrar propiamente que este problema afecta a un gran número de personas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Suponiendo que mi trabajo de investigación va a hablar acerca de feminicidios. Bueno, cuando yo quiero justificar mi trabajo, pues tendría que tomar en cuenta la magnitud del problema. Yo puedo contar con las cifras que claramente me puede arrojar una Fiscalía General del Estado, en el cual va a quedar muy claro, demostrado completamente que este problema está afectando a un gran número de individuos y no solamente en cuestión de las víctimas, sino en cuestión de la sociedad, en cuestión de las familias de las propias víctimas. Para eso me podría servir un dato estadístico. Digamos que le da relevancia a nuestro tema. Lo segundo que nosotros debemos de tomar en cuenta para elaborar nuestra justificación es la trascendencia del problema. Pregunto, ustedes están en una institución que su lema o su bandera es la parte de trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Para ustedes, claramente, ¿no? Evolucionar. Evolucionar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la trascendencia, muchachos? Pues sí, como ir superando, ¿no? Tanto obstáculos como, no sé, pero yo la describiría como superar cualquier adversidad. Superar adversidades, claro. Bueno, en el caso, bueno, eso sería más como una parte de resiliencia, ¿no? Sería como esta parte de adversidades. Digo, tenemos, ¿no? Tenemos varias cuestiones. Por supuesto, como bien lo mencionó su compañera, de hecho, sus vocablos latines de origen etimológico, pues es la parte de sobrepasar o de superar. Más allá de que sean cuestiones, digamos que feas o malas o difíciles, tiene que ver con la parte de que, pues obviamente de sobrepasar y de quedar bajo esta situación. Lo dejamos como la parte de sobrepasar. Cuando hablamos nosotros de temas o cuando hablamos de problemáticas, la trascendencia tiene la característica de que son problemáticas graves. O sea, ¿qué tanto impacto tiene mi problemática?
Y va a ser muy importante que yo sepa el impacto, porque con eso vamos a entender la trascendencia del problema. Y con ello tenemos que identificar, y eso es muy importante que ustedes lo vean, identificar la importancia que esta investigación puede tener a través del tiempo, porque con ella pues pueden dar posibles soluciones o pueden evidenciar vulnerabilidades, etcétera. Es más, hasta pueden dar formas de solucionar problemas. Para eso sirve ubicar la trascendencia del problema utilizada dentro de su justificación. Y el último elemento que podríamos nosotros visualizar en la parte de la elaboración de justificación sería la factibilidad. ¿Qué quiere decir? Obviamente indicar cómo este trabajo de investigación puede proponer diferentes alternativas, opciones que ayuden a solucionar una problemática. ¿Qué es tan factible es que precisamente yo pueda ubicar una solución propuesta en mi investigación? Para eso sirve. Bueno, en el caso del autor Sampieri, da algunas propuestas jaladas precisamente o absorbidas a través de dos autores importantes que se dedican a toda esta parte de la metodología investigativa, como lo fue Akoff y Miller. Ellos ayudan a establecer diferentes formas o diferentes maneras útiles o serviles para poder justificar el tema de investigación. Para que yo pueda justificar mi tema del por qué estoy investigando lo que estoy investigando, tengo que ver qué tan conveniente es, qué tanta relevancia social tiene, cuántas implicaciones prácticas puedo estructurar dentro de mi investigación y cuál es el valor teórico que se le podría dar cuando yo la culmine, ¿sí? Muchos de ellos lo pueden hacer a través de gacetas, a través de revistas, a través de artículos publicitarios, etcétera. Al final de cuentas, varios de ellos pueden trascender, o sea, representar una suma importancia más adelante. Bueno, entonces tenemos la parte, antes de pasar a objetivos, tenemos estos dos, lo que es el planteamiento del problema y lo que es la justificación. Vamos a buscar, bueno, les voy a poner a ver si que tengo tiene justificación para que lo podamos ir viendo y ahorita van a poder realizar su justificación, por lo menos a manera de práctica, ya obviamente en su casa, yo sé que ustedes lo van a pulir y va a quedar muy bonito, pero eso tendrá que ser después. Espérenme tantito. ¿Dónde está la justificación? Aquí está. A ver, se los voy a proyectar y ahorita lo comentamos. Las justificaciones tampoco son muy largas, ¿eh? No creo que tienen que hacer 5 páginas para que su trabajo quede justificado, ¿no? La realidad es que no. La utilidad se puede demostrar con poco. El planteamiento del problema ya lo habíamos comentado, de hecho hasta le di lectura la semana pasada. Entonces acá ya tienen planteamiento del problema para que lo puedan realizar. Y tenemos la parte de la justificación. A ver, les voy a pedir. Eduardo, buenas tardes. Eduardo Peláez, ¿me escuchas? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un favorzote. Te voy a pedir de favor que me leas así de corridito toda la justificación. Justificación. Dado que la delincuencia afecta a una sociedad en general de manera directas o indirectas y pone en riesgo todo tipo de estabilidad, es importante tratar dicha problemática para así poder gozar todos de un ámbito social pacífico y certero de garantías. Y aunque no se tiene un estudio profundo que arroje mucha información dada la comisión supeditada al hombre en cuanto a una situación delincuencial por cuestiones de cuantía, es claro el incremento en la autoría y coparticipación de estas. En segundo término, al hablar de esto, de este poco estudio nos lleva a aseverar que cuestiones culturales, familiares y hasta educativas han influido en estandarizar un supuesto comportamiento de la mujer. Por ello se deben realizar análisis específicos en cuanto a los comportamientos femeninos en todos y cada uno de los sectores de la sociedad.
Además, deberían considerarse mejoras en cuanto al acceso a la información y educación, mecanismos que ayudarán a sembrar en las mujeres valores, autoestima, seguridad y por ende preparación para tener una mejor calidad de vida. Aperturar mayores fuentes de trabajo, ya que si consideramos que la mujer delinque entre las principales causas por motivantes económicos, pues sería una idea central de evitar dicha problemática. En cuanto a la comisión de delitos patrimoniales se refiere porque está de más el hecho de que las mujeres se han convertido en gran parte sustento de familias completas. Por último, tener en cuenta que la importancia resalta en cuanto a que gran parte de esas mujeres delincuentes son madres y seguramente tengan que transmitir educación a sus hijos. Y si no se logra evitar esta problemática como mecanismo de prevención o en su defecto una correcta reinserción de dichas mujeres, estaríamos generando una cadena delincuencial irrompible, por lo cual resulta vital la participación de profesionistas dedicados al tratamiento de la mujer en su entorno de salud mental, personal de instituciones públicas y privadas, así como familiares y sociedades en general, ya que si nos damos cuenta, cada persona podría intervenir a ayudar a la erradicación de esta problemática actual, por desgracia va en aumento. El conocimiento nos da una panorámica más amplia en cuanto a saber las raíces del problema, proveyéndonos de mecanismos ocasionadores o detonantes de la conducta lectiva de la mujer. Y esto muy seguramente nos ayudará a encontrar varias soluciones viables. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Verdaderamente, acá tenemos la parte de la justificación. Si se pueden dar cuenta, aborda aproximadamente una página. Y nos damos cuenta, en el caso, lo que podemos percibir o de lo que nos podemos percatar en la parte de la justificación es que verdaderamente buscamos la utilidad, por qué es importante o por qué va a ser importante realizar nuestro trabajo de investigación. Claramente, pues aquí marcamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Porque ya es una problemática, porque precisamente hay una condición supeditada a la cuestión del hombre, porque precisamente vemos evidenciados diferentes tipos de factores en los cuales vemos que por eso tenemos la problemática que tenemos. Además, pues por eso es importante, y acá es donde viene la parte de la utilidad o la parte de lo bueno o de lo viable, que es precisamente mi trabajo de investigación, porque se invita a hacer un análisis, obviamente, de comportamientos, porque se hacen recomendaciones de darle mayor acceso a información, educación, cuestiones de autoestima, de seguridad, incrementar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están en delitos económicos y obviamente estos delitos patrimoniales, pues es porque ya necesitan o están a cargo propiamente de una manutención de familias completas. Y obviamente con eso que es, pues claramente se invita también a una parte de llamar o de convocar a profesionistas de diferentes áreas del conocimiento para que precisamente ayuden a contribuir a que se pueda terminar esta problemática. Entonces, a eso es a lo que nos sirve propiamente la justificación, que podamos darle la importancia y explicar por qué es importante nuestro tema o nuestro desarrollo del tema de investigación. Para eso sirve la justificación. ¿Sale? Pregunto hasta acá, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de planteamiento del problema o en su defecto de justificación? No, Creo que no. profesora. ¿No? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener solamente, ¿qué les digo? 5 minutos. Bueno, 10, tendrían que ser 10 porque 5 son muy poquitos. 5 para que puedan realizar su planteamiento del problema y 5 para que puedan realizar su justificación. Obviamente con palabras claves. Yo sé que ahorita no van a poder en 5 minutos desarrollar una página con toda esta situación, pero más o menos para que puedan ir dándole estructura y posteriormente la puedan pulir, ¿sí? Obviamente ya saben que la participación pues, es voluntaria. Lo mismo, no se desconecten, nada más así, son las 2:48, 2:58, bueno, pues ya activamos, por favor.
Los voy a interrumpir tantito. A ver. Déjenme ver, a ver si de algo les sirve. Esperen. Miren, acá tenemos... A ver, ¿dónde estás? Ángeles, un favorzote. ¿Me puedes leer lo que tienes en tu pantalla? Voy. Ay. Espérame. La investigación es algo tan usual que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, que todos somos investigadores en nuestras vidas y fundamentalmente que cualquiera de nosotros puede tener la pregunta y la respuesta para cambiar el mundo y soñar desde la investigación. López Guzmán, 2020. Ok. Sí, verdaderamente esta frase es de una obra que se llama Catarsis de un investigador, Notas para quien desea investigar. Es un muy buen libro que ayuda para darnos sobre todo esta parte de, vamos a decir que de consejos prácticos que podemos utilizar para poder realizar propiamente una investigación. Les voy a dar un ejemplo. Miren, aquí está un ejemplo de cómo poder redactar una justificación, ¿sí? Podemos apoyarnos en cuestiones varias, porque obviamente ya las mencionamos, para qué es importante que se realice el trabajo, qué información nueva puede aportar nuestro trabajo, qué problemática resuelve nuestra investigación o nuestro proyecto, para qué se va a investigar este tema y cuál es la pertinencia de nuestra investigación. Acá tenemos una justificación chiquita, que es precisamente la que les decía, o sea, para que ustedes realicen ahorita, porque pues yo sé que no van a poder hacer mucho, ya cuando la pulan, bueno, ya va a ser otra cosa, pero de mientras una chiquita como esta. En este caso es una justificación de una investigación de carácter científico sobre, o radica el tema sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Y la justificación es la siguiente, que en 10 renglones ya la tienen. Las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos para su venta en mercados. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema nacional. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. Esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto que las tortugas tienen para la fauna y flora nacional. Así de simple se puede realizar, por lo menos de manera momentánea, una justificación. Y miren,
Acá les voy a dar una serie, de hecho se los voy a dejar así en lo que ustedes están redactando. Son conectores que nos ayudan para poder realizar una adecuada redacción. Estos son conectores lingüísticos y obviamente nos sirven para darle hilación propiamente a los escritos que tenemos. Todo tiene un porqué, ¿no? Y todo tiene una explicación. Claramente tenemos conectores que nos ayudan para darnos una idea, ¿sí? A darnos una idea de causas, ¿no? Tenemos otros que nos ayudan para establecer relaciones temporales, hay otros que nos ayudan para iniciar un texto como ustedes lo van a hacer, para poder enunciar ejemplos, para poder dar consecuencias, relaciones de espacio, enumeraciones, es más, hasta cuadro para comparación. En este caso, bueno, para dar idea, ¿y por qué se los digo? Porque muchas de las veces, si no lo tenemos verbal, que es lo que más practicamos, porque la oralidad la practicamos de una manera más secuente que la escrita. Entonces, si nos cuesta trabajo a veces hablar porque no sabemos cómo expresarnos, pues imagínense más en la parte escrita. Luego no sabemos ni siquiera cómo comenzar a escribir. Por eso cuando yo les digo, es que nada más tienen 5 minutos, digo, no los he visto, pero sí me imagino su cara de cómo 5 minutos. Entonces, precisamente eso, porque muchas de las veces nos fallan los conectores. Pues aquí tienen varios. Para que yo pueda decir o darle idea a una causa, bueno, podemos tener el puesto que, pues, por qué, por eso, en vista de, el resultado de, en efecto de, etcétera. Para hablar de relaciones de tiempo, bueno, pues estas ya dependerán, ¿no? Si hablamos de un tiempo pasado, de un tiempo presente, no lo sé. Podemos decir ayer, aún, desde, entonces, después, etcétera. Estos son los que van a utilizar ahorita, bueno, digo, a manera más práctica. Para iniciar un texto, pueden ocupar a propósito de el tema que vamos a desarrollar, comenzaremos por, el tema nos convoca a, el presente texto es, en primer lugar, inicialmente, para comenzar, en primer momento, y como esos hay muchos, pero para que tengan una idea. Si ustedes van a enunciar un ejemplo, siempre la mayor parte decimos, bueno, por ejemplo, no es como el más fácil. Pero tenemos muchos, pongamos por, en caso de, esto se puede notar como, lo mismo ocurre en, así podemos establecer nuestros ejemplos con una variabilidad. Esto les va a ayudar mucho porque precisamente vamos a evitar la redundancia, que redundemos y redundemos y redundemos con los mismos conectores porque no encontramos algún otro. Y como pueden ver su tabla, bueno, tienen otros para dar consecuencia. En el caso de las relaciones de espacio, bueno, pues depende, ¿no? Lejos de, adelante, cerca, debajo, que son como de primaria, pero que muchas veces no ocupamos. Y en el caso de introducir comparaciones, porque eso también lo van a ocupar ustedes, si alguien va a hablar de dos ámbitos espaciales diferentes o de dos situaciones diferentes, de dos casos, de dos formas, van a tener que utilizar conectores de comparación. Y siempre lo hacemos en la parte de igual que. Ese es nuestro comparador o nuestro conector por excelencia. Pero tenemos varios. A su vez, al igual que, algo similar con, ambos, como, comparado con, similar a, de modo que, del mismo cual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les voy a dejar la tabla, digo, se las dejo en pantalla por si necesitan visualizar. Ahora sí, adelante, les dejo los otros 5 minutos, perdón.
Profa, Dígame. lo que pasa es que dice Juanito que si lo puede aceptar porque dice que eso me lo sacó. Ay, Juanito, puro pretexto. Sí, ya lo vi. Para anotarlo, lo acepto. Ok. Listo. Les voy a pedir, por favor, que activen su cámara, si son tan amables. Para que los vaya escuchando a cada uno. Listo. Bueno, ya tienen por lo menos un poquito, yo sé que no terminada, pero pues están de acuerdo que no podemos pues demorarnos mucho en eso, ¿no? Porque pues obviamente se pierde la hilación. Pero bueno, ya tienen un poquito. Vámonos por, ¿qué lo hacemos? Por participación voluntaria y si no, pues ya voluntariamente a fuerza. ¿Quién gusta participar primero con su planteamiento del problema? Yo. Lo sabía, por eso te volví a admitir, si no, no. Ay, qué mala onda. Adelante, Juan, cuéntame. Recuérdame tu tema primero. Mi tema es sobre la política exterior mexicana durante la Segunda Guerra Mundial en el 1938, cuando empezaron las elecciones de Alemania. Entonces, mi planteamiento del problema es precisamente eso, las violentas anexiones en Europa por parte de Alemania. Y mi justificación es conocer más a fondo el por qué la diplomacia mexicana es importante a nivel mundial. O sea, la importancia de México como actor internacional. Perfecto. Ok, ya vimos obviamente digamos que la parte medular. Yo en este caso, su compañero ya tiene delimitado su planteamiento del problema. Ya saben dónde radica propiamente la situación de conflicto, porque claramente es una cuestión de controversia o de conflicto. Y lo único que va a hacer es desarrollarlo, aventarse sus líneas gramaticales muy buenas. Digamos, como ustedes lo conocen, va a aventarse choro para desarrollar su planteamiento del problema. Pero de ahí en fuera ya tiene delimitado su problema. De inicio, desde su tema, si se dieron cuenta, ya hay una delimitación. Ya hay una delimitación de espacio, porque solamente se va a México, y ya hay una delimitación de tiempo, porque obviamente estandarizó el tiempo y ya lo redujo en un tiempo específico. Entonces ya no tiene ningún problema. Y la justificación, si nos damos cuenta, la justificación es exploratoria. O sea, se va a la exploración de qué, del por qué, ¿no? O sea, va a buscar una respuesta a cierto tipo de preguntas. Bien, Juan. ¿Alguien más? Yo, Miss. Adelante, por favor, Rosario. Yo cambié mi tema, maestra, porque también tuve un problema de información. Okay. Entonces, lo haré sobre la mutilación, bueno, las acciones de las organizaciones internacionales ante las prácticas de mutilación genital femenina en Somalia en un periodo del 2010 al 2020. Muy bien. Y mi planteamiento del problema, bueno, solamente puse que para más de 125 millones de niñas en todo el mundo, el paso de la infancia a la edad adulta está marcado por la sangre derramada durante el proceso de mutilación genital. Y puse también que, de acuerdo con UNICEF del 2016, en Somalia un 98% de la población femenina ha sufrido mutilación genital en su forma más cruel, que se llama infibulación, perdón. Es alarmante e inaceptable que sigan violentando a mujeres y niñas de esta manera. Y en justificación puse que, bueno, describí según la ONU lo de los derechos humanos y que pues parece increíble y sorprendente que en pleno 2021 esta práctica siga vigente. Perfecto. Muy bien, excelente Rosario, desde la parte obviamente de la selección y bueno, obviamente de la cuestión de la redacción. Lo mismo, sí, tu tema era impacto de las mujeres en algo, ¿no? Sí, como tomadoras de decisiones dentro de las relaciones internacionales. Perfecto. Pero estaba, aparte de que está como muy amplio, tendrían que delimitarlo más y no encontré como mucha información como tal. Perfecto. Claro, de hecho acá la delimitación también es completamente visual, sobre todo por el fenómeno,
por el tiempo y por el lugar específico. O sea, su compañera ya tiene las 3 delimitaciones más importantes y claramente si nos damos cuenta en el planteamiento del problema o en la problematización, encontramos algo muy importante, que es la cuestión de impacto social. Obviamente con toda esta situación de violencia, obviamente no violencia como generalmente la manejamos, pero sí una violencia cometida desde otra perspectiva y con otra mecánica. Entonces, en tu caso, Rosario, creo que ya nada más es que redactes, ya ni creo que le tengas que meter como más allá para justificarlo y obviamente para plantear el problema es clarísimo y la justificación, pues muy bien hecha, tiene que ver con esta parte de la concientización. Muy bien, Rosario. ¿Alguien más? Gracias. O yo les puedo decir, no hay problema. De derecho, ¿quién está de derecho acá? Eduardo, Caselis, Junior. Creo que nada más están ustedes 3. ¿Alguno de ustedes 3? Si no quieren mis, paso yo. Adelante, Belén, sí, porque hijo así. Yo sé cómo van a sacar sus compañeros el curso. Bueno, la mía es la aplicación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas en el caso Iguala del 2014 al 2020. Y mi delimitación del tema es saber si México viola o no viola lo que es la Declaración sobre las personas desaparecidas en dichos años, que sería el 2014 al 2020. Y mi justificación es el por qué, bueno, yo le puse que en primer momento es importante revisar si el Estado mexicano ha violado dicha declaración contra personas desaparecidas de los 40, bueno, en este caso sería el caso de los 43 normalistas violando sus derechos y violando lo que sería en este caso la declaración. Ok. Híjole, está delicado el tema. ¿Por qué delimitaste en esos años específicos? Porque de hecho, desde que pasó lo que fue el caso del 2014, ve que ha habido como varias investigaciones. Entonces, delimité hasta el 2020 que se vuelve a reabrir el caso con Obrador, diciéndoles desde una fundación que me parece que la verdad no me acuerdo bien del nombre de la fundación, pero se vuelve a reaperturar lo que es las investigaciones con Obrador y entonces pues se vuelven a reabrir, o sea, se vuelve como a reabrir el caso. Entonces es importante el saber cómo funcionan estas investigaciones y el cómo hay muchas irregularidades entre estas, ¿no? Desde la investigación que hubo con los que fueron investigadores argentinos, cuando ya no dejaron seguir investigando, y en que, bueno, las familias tuvieron muchos problemas sobre esas mismas investigaciones independientes que han tenido conforme los años. Entonces es un tema muy importante que pues en realidad marcó lo que fue México, ¿no? Porque no todos sabemos qué es una desaparición forzada, saber diferenciar qué es una desaparición forzada, qué es un secuestro mal hecho, porque muchos tenemos la clara idea de que, por ejemplo, una desaparición forzada pues es o que la persona se fue o que se la llevó, pero pues en realidad tiene que ver el Estado. En realidad no hay como tal una dependencia aquí en Puebla o en realidad que tenga que ver con los delitos que comete el Estado, ¿no? Nada más son como desapariciones forzadas, pero en general en el ámbito pues lo que sería como el narcomenudeo, trata de blancas, pero nunca se ha enfocado realmente a lo que es una desaparición forzada por el mismo Estado. Claro. Entonces es un tema muy interesante. Interesante es, Belén, y muy interesante más porque con esa respuesta que me acabas de dar de la delimitación de los años, acabas de hacer tu planteamiento del problema, mira, cómo es la vida. Entonces ya con eso, con esa parte ya tú la puedes encuadrar a tu planteamiento del problema.
obviamente poniendo toda esta problemática de lo que decías, ¿no? Obviamente estos daños colaterales por parte de familiares, obviamente la nula investigación y la falta de dependencias estatales que puedan sancionar o que puedan investigar conductas cuando son necesariamente de funcionarios que participan en desaparición forzada. Entonces, muy bien, Belén, mira, indirectamente acabas de dar tu planteamiento del problema sin mayor situación. Una última persona y con eso acabamos para poder seguir avanzando con objetivos, por favor. Yo solo que mi justificación no la terminé porque me paré a un mandato, pero solo puse el planteamiento del problema. Mi tema es la trata de personas, la moderna esclavitud del siglo XXI de Nigeria a España, del 2016 al 2020. Y puse que la trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI, ocupando el tercer lugar en los negocios ilegales más lucrativos a nivel mundial. Por lo tanto, la trata de personas involucra las violaciones de los derechos humanos, dañando la integridad de las personas, y las principales víctimas de estas redes criminales son mujeres y niños. Muy bien. Acá vemos la parte de cuando ya contamos con un marco, cuando ya encontramos con un poquito de bibliografía o cuando ya tenemos como el conocimiento de parte del tema, porque la realidad es que fluye solito. Obviamente digo, hasta ahorita, por lo menos los 4 que he escuchado, ya me imagino yo que ya no van a cambiar y que se quedan esos 4 temas ya establecidos. Son temas muy interesantes y que curiosamente todos tienen un punto de intersección con el derecho. Entonces va a ser interesante ver cómo lo van a abordar y al final cómo van a poder arrojar este resultado completo de investigación. Está muy bien tu tema, Ángeles, y no dudo que tu justificación obviamente va de la mano con tu planteamiento del problema y lo vas a poder sacar sin mayor detalle. Pues muy bien, muchachos de RI, espérenme tantito. Bueno, vamos a seguir, vamos con la parte de objetivos. Digo, apago la cámara porque si no luego empezamos a tener como problemas de comunicación. Espérenme tantito, déjenme se los pongo. Ok, acá tenemos la parte de nuestros objetivos. ¿Qué va a pasar con los objetivos? Los objetivos para funcionalidad tanto de su examen como de que lo comprendamos, los objetivos son guías de estudio, ¿sí? Son guías que nosotros vamos a tener durante todo el desarrollo de la investigación. Siempre pensamos que los objetivos, como se plantean en un inicio, pues obviamente ya no los volvemos a tocar después. Esa es la idea errónea que generalmente tenemos. Y no es así. La verdad es que los objetivos los vamos a tener que tocar o los tenemos que tener presentes durante todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente nos van a ayudar a no irnos por otro lado, a que nuestra investigación no se vaya por otro lado, sino que siga centrado a poder conseguir precisamente esos objetivos. Parte número 1, los objetivos tienen que ser bien congruentes con nuestro tema, ¿sí? Obviamente con el objeto de estudio, con nuestro planteamiento del problema y demás. También tiene que ver con esta parte de los alcances o de las metas que nosotros queremos, a los cuales queremos llegar. El autor Tamayo, también un especialista, Mario Tamayo, un especialista en la cuestión metodológica, nos habla de 3 tipos de objetivos, ¿sí? Les adelanto, nosotros solamente vamos a abordar 2 nada más, ¿sí? Los primeros que tenemos son los objetivos generales. Los objetivos generales son estas metas a las cuales queremos llegar, pero en manera global, ¿sí? O sea, lo que pretende nuestra investigación de manera global. De hecho, hay una clara relación. Los objetivos generales tienen que ir de la manita completamente con los objetivos específicos, ¿sí? En el caso de los generales, nos tienen que dar la descripción en realidad de lo que queremos conocer o de lo que queremos hacer durante todo este proceso de investigación. Ahora, claramente, pues tenemos que llegar a lo que quiere nuestro objetivo general, pero para esto, pues tenemos que apoyarnos en los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Bueno, pues para empezar, estos surgen a través de la pauta que le dan los objetivos generales. Los objetivos específicos son los que describen en cierta medida las acciones que ustedes como investigadores van a tener que realizar para poder cumplir los objetivos generales, ¿sí? De hecho, los objetivos específicos tienen una característica muy importante
Y es que esos se van dando o se van ejecutando en cada una de las etapas de nuestra investigación. Por eso es bien importante que vayamos evaluando nuestro cumplimiento de objetivos específicos para conocer el nivel de resultado en el cual nos encontramos. Son bien importantes por eso. Y tenemos los siguientes, que son los objetivos metodológicos. Los objetivos metodológicos nos ayudan a que precisamente podamos hacer o podamos tener un buen proceso de investigación. Los metodológicos básicamente son estrategias, ¿no? Son estas herramientas que se pueden utilizar para lograr llegar de una manera mejor a los objetivos específicos. Aquí el detalle es que los objetivos metodológicos, yo les dije, no los vamos a abordar de manera escrita, porque esos generalmente no se establecen en una cuestión formal o en una forma escrita. Esos solamente se pueden mencionar en una estructura metodológica o en su defecto. Ustedes saben qué metodología van a utilizar y con eso párenle de contar, no es necesario que los pongan. Los que sí son, obviamente, los generales y los particulares. A ver, les voy a proyectar otra vez para ver un ejemplo. ¿Dónde está? A ver, espérenme tantitito. Espérenme tantitito, si no... Ahí está. Déjenme ver si aquí está, si no, ahorita buscamos otro. Aquí están, miren. Yo les había platicado de esta investigación, les decía que este trabajo de investigación era acerca de la participación de las mujeres en la comisión de hechos delictivos o de hechos ilícitos. Les platiqué un poquito, bueno, ya vimos la introducción, el planteamiento del problema, nuestra justificación. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Acá pueden ver cómo los pueden enunciar para que igual no se metan en mayores problemas. Ahorita todavía no unimos, o sea que no tiene todavía un numerito específico. Hasta acá ustedes solamente hacen objetivos, todo lo hacen por separado. Al finalizar, bueno, ya vamos a unir todo y ya vamos a hacer una presentación verbal. Aquí tenemos objetivos generales. Yo les voy a pedir dos cosas. Para que ustedes realicen sus objetivos, solamente les voy a pedir como mínimo un objetivo general. ¿Sí? Pues pueden ser los que quieran, pero bueno, como mínimo para requisitos sería un objetivo general y 3 objetivos específicos. Igual como mínimo, si ustedes quieren poner 7 porque yo sé que son bien proactivos, bueno, eso ya será cuestión suya. Pero como requerimiento solamente un general y 3 específicos, nada más. En este caso, el ejemplo del objetivo general quedó de esta manera. Analizar los factores que influyen en las mujeres mexicanas para que cometan delitos actualmente. Recuerden que el objetivo general pues es a lo que yo quiero llegar a través de mi campo de investigación. Después de toda mi investigación yo tengo que llegar a aterrizar para que me entiendan en qué factores concluyentes son los que influyen en las mujeres, específicamente de nuestro país, para que cometan conductas delictivas, ¿sí? Parte importante de los objetivos. Recuerden que los objetivos se van por verbos, inician con verbos, ¿sí? E inician con verbos en manera infinitiva, o sea, ar, ir, ¿sí? Bueno, ya ustedes tendrán que buscar, si no es que ya tienen por ahí una lista de metodología de la investigación, su listita de verbos con los cuales ustedes pueden aterrizar propiamente las ideas. Si no, bueno, lo comentamos y les hago llegar otras listas. Conocer el fenómeno social, bueno, aquí vamos a los objetivos específicos, aquí en este caso fueron 4. Conocer el fenómeno social actual en el que las mujeres muestran un incremento en la comisión de hechos ilícitos, pues claro, y esto yo lo voy a empezar a abordar o lo voy a empezar a resolver y agotar conforme vaya cada una de mis etapas. Siguiente, estudiar cada factor motivante, porque recuerden que acá hablamos no de uno, hablamos de varios. Pues precisamente por eso, pues lo que voy a hacer es estudiar cada uno de ellos, que hacen que precisamente las mujeres delincan. Siguiente, comprender el impacto familiar y social que han generado las mujeres delincuentes.
Pues claro, al final de cuentas hay daños colaterales, que era lo que ahorita platicaba en el tema de sus compañeros. Hay daños colaterales. Bueno, pues es importante analizarlos porque precisamente ese impacto me va a ayudar a llegar a conocer qué factores, ¿sí? Y el último, identificar los delitos más recurrentes que cometen las mujeres dentro de nuestro país. Claro, porque si yo llego al listado de delitos en los cuales las mujeres cometen o tienen mayor índice delincuencial, pues claramente voy a ver qué factores me van motivando esa comisión. Porque no es lo mismo el perfil que me puede arrojar un delincuente que roba a uno que viola, ¿no? O alguno que asesina. Pues precisamente en el caso de las mujeres generalmente son más daños patrimoniales o son más delitos que versan sobre la cuestión pasional. Entonces esto pues obviamente nos habla un poquito desde la psiquis hasta el estado emocional de la mujer delincuente, ya observándola desde ese campo de estudio. Así quedan estructurados los objetivos, ¿sale? Partimos de un panorama general y luego tenemos pues un panorama específico, pero estos específicos son herramientas que me van a ayudar a poder llegar al cumplimiento de mi objetivo general, ¿sale? Se los pido para que obviamente los tengan muy presentes y los vayan analizando. Muchas de las veces decimos, no, bueno, pues yo me voy a lucir y voy a poner, no sé, ¿cuánto se les hace? Bueno, voy a poner unos 8 porque pues yo me comprometo con mi investigación, pues aguas, porque si llegamos a esta parte podemos tener una situación contraproducente. ¿Cuál sería la situación contraproducente? Pues que claramente empecemos a atorarnos en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos. Y eso pues claramente va a ser frustrante, va a ser desesperante y luego ya no vamos a hallar el mecanismo para que mi propio marco teórico pueda llegar al cumplimiento de esos objetivos. Por eso tampoco exageren, traten de que oscilen, ¿no? Al final muy probablemente puedan tener, ¿qué les digo? 2 o 3, por lo menos 2 objetivos generales y 3 o 4 específicos y párenle de contar. Ya no se compliquen como más esta situación. Pregunta, ¿tenemos alguna duda acerca de objetivos? Maestra. ¿No? No, Miss. Perfecto. No, todo bien. Eso está muy bien. Lo que me preocupa es que se van a llevar mucha tarea. Eso es lo que me preocupa. Ahí va, espérenme. Pues no nos deje tarea para que ya no se preocupe. Sí, ¿verdad? Pues, bien, estoy bien preocupada, carambas. No, digo, pues, estoy tratando de que no sea tanta, pero pues es que al final de cuentas, pues esto ya, ahora sí que ya es cuestión vista por ustedes. Ya nada más es aterrizarlo y obviamente enfocarlo en su información, pero sencillo, todo pueden ustedes. Bueno, vamos a pasar al siguiente y yo creo que les voy a dejar, aquí los objetivos no quiero que trabajarlos ahorita, darles tiempo para que los trabajen, porque eso sí requieren de una atención plena, o sea, sí requieren que propiamente puedan recurrir hasta su información que tienen para poder estructurar sus objetivos. Por eso ahorita no lo vamos a hacer, por lo menos de manera práctica en este momento. Pero en lo siguiente sí, la hipótesis esa sí la pueden formular desde este momento y solamente pulirla para poderla cargar. Vamos a ver formulación de hipótesis, les voy a dar obviamente minutos para que la puedan, a ver si la pueden aterrizar y ya pues dejaríamos digamos que hasta esa parte. Bueno, ¿qué es la hipótesis o qué es la propia formulación de hipótesis? La hipótesis como tal es una idea o es una tentativa que tiene el investigador, que precisamente esta tentativa del investigador es para solucionar el problema que investiga. Ustedes ya saben o ya tienen su planteamiento del problema, dónde está la problemática de la situación. Bueno, pues precisamente la hipótesis es esta tentativa para poder solucionar el problema que estamos investigando. Hay autores, en este caso Nagel o Cohen, nos dice que la hipótesis es muy importante porque si no tenemos una hipótesis, la realidad es que no podemos avanzar ni un solo paso en una investigación. Si no comenzamos por partir o por más bien por tener un punto de partida, porque nuestra idea podamos sugerir una solución o una explicación del problema que originó mi investigación.
¿sí? Obvio, cuando se formula en términos de proposición esta explicación, esta posible explicación o esta posible solución, bueno, pues es cuando recibe propiamente el nombre de hipótesis, ¿sí? Ahorita ustedes tienen problemáticas diversas, ¿no? Tienen, por ejemplo, el caso de la trata de personas. En el caso de la trata de personas, ¿qué pasa? Bueno, ustedes van a partir de una idea. Yo ya sé cuál es el problema de la trata de personas. Ya sé que en Nigeria es una de las problemáticas más grandes, de Nigeria a España. Pero bueno, parte de una idea. A ver, ¿qué explicación le puedo yo dar en que en pleno siglo XX estas personas sigan siendo víctimas de trata de personas? Ah, bueno, pues la explicación que yo me doy es porque precisamente, no sé, se me ocurre, la situación económica, en este caso de este país africano, pues les impide que tengan un nivel de vida adecuado, etcétera. Esa es mi formulación de hipótesis, esta probable explicación que yo le doy al fenómeno o al problema que claramente está originando la situación de mi investigación. Eso es la formulación de la hipótesis, ¿sale? En este caso, la hipótesis, si queremos darle concretamente una definición o si queremos darle un concepto, se podría decir que la hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, ¿sí? Es más, la hipótesis es una especie de conjetura que nos hacemos acerca de lo que pasa en la realidad, algo que aún no conocemos y que nos hemos formulado precisamente con el objeto de querer llegar a conocerla. Así es como se formula propiamente la cuestión de la hipótesis. Pregunto, ¿si entendemos o si recordamos tal vez qué es la hipótesis? Sí, Sí, maestra, sí tengo una duda. Adelante, Rosario. En mi tema, por ejemplo, entonces en la hipótesis pondría sobre las creencias de esta práctica, o sea, ahí entraría todo lo de costumbres, tradiciones y religiones, bueno, religión. Claro, esa sería una de las hipótesis, porque es una posible respuesta o es una posible explicación que tú le das al fenómeno. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque indistintamente de lo que queramos llegar, no tenemos una postura necesariamente en pro. El hecho de que yo haga como investigador una enunciación de que la hipótesis es todo este uso de tradiciones, de cultura, de usos y demás, no es que yo esté a favor de la conducta o de la práctica que se realiza, simple y sencillamente, por supuesto que es una explicación posible al fenómeno. Sí, Rosario, de hecho sí podrías encuadrarlo como una parte de justificación. Ok, gracias. Perfecto. A ver, déjenme buscarlo, obviamente para enseñarles el ejemplo. Ah, bueno. Acá es prácticamente lo mismo, de hecho ahorita se los voy a mostrar. Es igual, es para complementar la parte de la hipótesis. En el caso de la hipótesis, es un eslabón, ya lo vimos, es un eslabón no solamente importante, sino imprescindible que hay propiamente entre la teoría y la investigación. ¿Por qué? Porque con ello podemos descubrir muchas cosas. Estas razones que nosotros utilizamos ayuda a proporcionar elementos que sean necesarios y que claramente nos permitan llegar o nos alleguen a estos datos necesarios para poder resolver el problema planteado. De hecho, acá lo tienen, la hipótesis que se formula de una manera adecuada, o sea, bien formulada, tiene como función primordial que se pueden causar el trabajo que claramente se lleva en efecto, porque si no, pues no tendría ninguna situación si no partimos de una idea primaria, ¿sí? Aparte, pues obviamente en el caso del autor Eyman, nos dice que precisamente como nota o como cita específicamente, nos dice que la hipótesis aclara acerca de cuáles pueden ser las variables y eso es muy importante. Estas variables, pues nosotros las tenemos en cuenta porque vamos a saber perfectamente cuáles son las que tenemos que analizar y probablemente cuáles sean las que tienen relación unas con otras. Y de ahí podemos hasta derivar gran parte de nuestros objetivos de estudio, y con ello, pues claramente sería nuestra base o sería nuestro sustento del procedimiento de investigación.
Claro, como dice su compañera, bueno, la respuesta que yo puedo dar o mi teoría o mi hipótesis radica en que este tipo de práctica se da bajo la situación de una costumbre o de una situación de tradición o una situación de preservar cultura, no lo sé. Esa es una, pero probablemente pueda tener otra hipótesis. Ah, no, pero es que la verdad es que yo creo que, es un decir, que esto tiene que ver más con una cuestión interna de barbarie y de castigo hacia la mujer, por ejemplo, ¿no? O tercera, pues yo digo también que podría darse a la cuestión de gran ignorancia que existe en ese tipo de lugares. Se me ocurre, ¿sí? Entonces ahí ya vamos viendo las vertientes, o sea, todas las variables por las cuales puede ir, digamos que mi investigación. Y con ella, pues claramente nosotros sabremos cuál va a ser a la que nos vamos a enfocar como tal, si así lo queremos ver. Bueno, esto era nada más para complementar la parte de la hipótesis. Ahora déjenme ver. Tengo que andar pasando en partes y partes. Mande. Yo tengo una duda, por ejemplo, en mi caso sería, o sea, podría ser como dos hipótesis o dos puntos, porque, por ejemplo, estaría yo tomando qué es una desaparición forzada y el crimen en este caso del caso de Iguala. Pues es que en el caso del crimen, o sea, el asunto de los 42 a ti te sirve como una situación de ejemplo, como una situación de precedente, pero la realidad es que tu estudio general, o sea, es acerca de la cuestión de la desaparición forzada. En tu caso, las hipótesis pueden ser varias, las hipótesis pueden ir desde una cuestión de corrupción pues se me ocurre, ¿no? De corrupción dentro de las instituciones, digamos que de justicia o de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Que hay un elemento de corrupción. Ah, pero también puede ser la cuestión de cómo está inmiscuida la delincuencia dentro de la política, o es más, cómo se encuentra la parte de la delincuencia dentro de este tipo de instituciones, que por eso hacen lo que se les da la gana. Aquí puedes tener 50 millones de variantes. Obviamente ya dependerá de ti cuáles son las que quieres señalar como hipótesis, porque recordemos, estas teorías, con el paso de mi investigación, vamos a ver si quedan comprobadas o en su defecto quedan desechadas. De hecho, lo vamos a ver, ahorita ya no creo, yo creo que la siguiente clase, cómo se tendría que dar la forma de la conclusión. ¿A qué yo llego? ¿Mi hipótesis era cierta o era falsa? ¿O cuál sí y cuál no? Entonces, en este caso, Belén podría ser una de las situaciones. El caso de Iguala te va a servir como ejemplo, pero el fenómeno general de desaparición forzada, tu hipótesis tendría que versar sobre qué factores o el por qué se da esa situación o el por qué no hay instituciones que sancionen a servidores en nuestro país y algunas otras cosas más. Gracias, Miss. Sí, de nada, Belén. A ver, vamos a verlo ejemplificado para que les pueda dar unos 5 minutitos para que intenten hacer su hipótesis y ya podamos estar cerrando sesión. A ver. Ahí estamos, miren. Aquí tenemos la hipótesis. La hipótesis puede ser tan larga o tan corta como ustedes quieran. No hay un requerimiento en proyectos de investigación que nos digan que tiene que ser corta o grande. En este caso, mi hipótesis, ¿no? Porque yo tenía que poner una, ¿no? Y decía, bueno, ¿a qué se deberá que las mujeres pues tengan mayor participación actualmente en la comisión de hechos delictivos? ¿Por qué será? Y entre esas cuestiones yo dije, bueno, pues mi hipótesis como mi objetivo general, porque les digo que todo va relacionado unas cosas con otras, acuérdense que mi objetivo general era analizar los factores, ¿sale? Que influyen para que la mujer mexicana cometiera delitos. Entonces dije, bueno, pues si yo quiero llegar a cumplir el objetivo de saber cuáles son los factores, pues eso quiere decir que mi pregunta surge a raíz de qué factor es el que provoca propiamente que las mujeres cometan delitos. Entonces mi hipótesis o mi supuesto o mi suponer radica en que el factor económico es el que más motiva a las mujeres a delinquir, además de ser más vulnerables al estar dentro del supuesto delincuencial, aquellas mujeres que provienen de familias no estables, ¿sí? Obviamente hablando en cuestión económica. Entonces yo decía, ¿por qué? Pues porque había visto estadísticas en las cuales entre la mayor cantidad es muy extraño ver a mujeres dentro de una cuestión, vamos a pensar, de homicidio. O sea, como que no hay como mucha participación en homicidio
o en fraude. O sea, la realidad es que no es como el fuerte en este caso. Obvio, ya con el paso del tiempo empezamos a ver una alza de comisión en mujeres. Les estoy hablando en delincuencia organizada, en sicariato, en extorsión, en secuestro, en algunos otros delitos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la mayoría tiene que ver con la cuestión del lucro. Entonces, mi hipótesis radicó en eso, en que aquí lo importante o aquí el factor que mayor detonaba la delincuencia en la mujer era el factor económico y que las mujeres, en este caso, que tenían una situación de recurso menor en cuestión de estabilidad, pues eran las que más cometían delitos. Claramente, con el análisis de mi investigación, les puedo decir que quedó completamente refutada mi hipótesis, ¿no? O sea, yo misma me autodemostré que mi hipótesis era falsa, pero eso solamente nos vamos dando cuenta, pues, con el paso de la investigación y con todo el marco teórico que se estructura. Ya lo de marco teórico ya lo tendremos que visualizar la siguiente clase. Entonces, lo mismo con ustedes. Para práctica, su hipótesis tendrá que ser, ¿qué les digo? Igual de pocos renglones, 4 o 5 renglones, y tenemos 5 minutos nada más para prepararla. Ya nada más aceptamos una participación verbal y ya les hago su pase de lista, por favor. ¿Tienen duda entonces de cómo hacer la hipótesis? No, profe. Perfecto, pues entonces, dígame.
Perfecto, muchachos, por favor, lo mismo, activamos cámara para que puedan participar, por favor. Participación voluntaria. Yo misma. Adelante, por favor, Belén, ni modos, bien. Le puse que es saber si el Estado mexicano viola la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra desaparición forzada representa un avance importante en el derecho internacional, en particular al definir al derecho a no ser objeto de desaparición forzada. Ok. Solo que no sea en forma de pregunta, sino que sea como en forma de idea, ¿no? Okay. O sea, en este caso es un avance, el derecho, en este caso un derecho, pues en derecho general, ¿no? Digo, más que sea una cuestión internacional, bueno, puede ser un referente, ¿no? Desgraciadamente en la actualidad es un mal referente, posteriormente probablemente se quite esa situación. Solamente que sea así, como a una parte de un suponer o de una idea y no de pregunta. Solamente así, con eso ya estaría entonces tu hipótesis, Belén. Okay. Gracias, Miss. Bueno, perfecto. Entonces, obviamente por cuestión de tiempo, pues ya sería la última, su compañera, ya nada más les recuerdo, les abro en la semana, les abro, no en la semana, ahorita les abro estado del arte y dedicatoria en la semana que les comenté, y en la siguiente semana, que sería semana número 8, van a tener sus apartados para planteamiento del problema, justificación, objetivos, que son los dos, y la hipótesis. Ahí van a tener sus 4 apartados para que no nos hagamos bolas y no tengamos ningún problema. Voy a hacerle su pase de... Ay, Dios. De lista. Espérenme tantito. Galeno, Altieri, Héctor, Fernando. Presente. Ok. Hernández Olivares, Caleb. Jacome Caselis, Eduardo Sebastián. Presente. Palma Cintora Atsiri. Pérez Peláez, Eduardo. Presente. Urbina Leiva, Junior Roberto. Presente. Perfecto. Ahí va. Alducín Ojeda Diana. Presente. Álvarez Zamora Belén. Presente. Calderón Macías Marlon. Ya me acordé. Castillo Ortega Antonio. Presente. ¿Dónde está Antonio? Acá. Perdón. Hernández Juárez Iliana. Presente. Marcial Díaz María de Los Ángeles. Presente. Martínez Sánchez Juan. Presente. Sánchez Silva Paula Angelina. Presente. Paula. ¿Dónde está Paula? Varela Toxtele Itzel. Presente, Miss. Ok. Vélez Hernández Denise. Presente, Miss. Ok. Acosta Rojas Marifer. Presente, Miss. Es Rosas. Rosas, ¿verdad? Sí. Cierto. Rosas Marifer. Serum Berteu Mariana. Presente. Mariana, ok. María del Rosario Solís Guzmán. Presente, maestra, aquí estoy. Perfecto. María Teresa Méndez López. Presente. Ok. Y Jiménez Vélez Ana Paulina. Presente. Paulina, ¿dónde estás, Paulina? Acá. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces ya nada más actívenme su cámara los demás, por favor, para que les pueda tomar su evidencia y ya puedan salir. Ya son 10, ¿no? 10 para las 4. Ahora esperamos a que aperturen. ¿Quién me falta? Nada, me falta Tere. La mía no sirve, maestra. Por eso nunca la aprendo. Ah, ok, perfecto. Espérenme entonces así. Ahí va, ahí va. Perfecto, muchachos. Pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Bye, gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Cuídense. Bye.